Muchas gracias a todas y a todos los que estáis aquí y dedicáis este rato a estos intercambios de conocimiento, porque espero que sea recíproco y que preguntéis lo que queráis e interrumpáis en el momento que os apetezca sin ningún tipo de vergüenza. Y es que esas presentaciones estoy poniendo un poco en harto. Es verdad que hay cosas de mi currículum que son mérito o producto de un cierto esfuerzo por mi parte, pero también hay un gran porcentaje de ese currículum que ha venido por azar o por cuna, como dirían en época antiguamente, ¿no? Has nacido en una familia en la que te has encontrado ese entorno. Muchas veces ese entorno no lo asimila de buen grado o no lo valora, es decir, el aprendizaje del entorno, como muchas y muchos de los que estáis aquí, si habéis probado, el entorno es un aprendizaje bastante jodido, es decir, se evoluciona muy despacio, hay que gestionar mucha frustración, hay que sacar mucha constancia, y yo quizás soy de la última generación que hemos recibido la didáctica de la edad media, es decir, a partir de los 6 o 7 años, meterte en el entorno. A mí lo que me dieron para mi primera comunión de dinero, que yo creía que iba a ser por una bicicleta, cuando quise acordarme habían comprado un torno a mi medida en la Rambla. También tenía una rueda abajo, pero... y en principio pues, todo eso no lo asimila a lo mejor con agrado, te sientes muy condicionado, y en fin, pero bueno, yo en todos los demás aspectos he recibido una educación muy liberal, salvo en esto de la alfarería, que sí he sido un poco más condicionado, presionado por mi padre, sobre todo, decir, venga, métete. Luego te alegras cuando tienes 20 años porque has recorrido un camino que es muy complicado de recorrer. Pero bueno, existe esa relación. Yo creo que con la cerámica ha sido más un proceso de enamoramiento progresivo, que yo he vivido en el taller y me he impregnado de lo que había. Empiezo a enamorarme a partir de acabar Bellas Artes aquí y empezar a estar en el taller. Es cuando empieza a haber un conocimiento más voluntario, más íntimo, ves que es una vía hermosísima para la expresión y que está cargado de valores, no solo la cerámica, sino toda la artesanía, ¿no? Lo decía María, cómo durante milenios artesanas y artesanos han ofrecido a las capas más humildes de la sociedad unos soportes dignos donde comer, donde almacenar su alimento, y esa carga de humanidad cuando vemos como los recursos más caros, el esmalte, cuando vemos las piezas vidriadas por la mitad, que parece que es un recurso estético, no lo es que el esmalte era muy caro y había que concentrarlo en las bocas y en las asas. Ahí hay un compromiso con el ser humano, de decir, eres pobre pero te mereces comer en un sitio limpio. Algo que el capitalismo más deshumanizante que vamos experimentando no ejerce ya, ¿no? Ya vemos a los niños en África ya por agua con garrafas de plástico que son focos de infecciones, ¿no? Mientras otras disciplinas, la artesanía habían ofrecido medios de acceso al agua, a los alimentos más dignos. En fin, y eso es lo que te va enamorando un poco, todo el discurso complementario que tiene el barro. Si queda tiempo para el discurso, porque es que aprender las técnicas es infinito. Te das cuenta cuando incorpora un aprendiz o una aprendiz al taller la cantidad de conocimiento implícito, además del explícito que existe, ¿no? El Richard Sena, del artesano, que no somos ni conscientes de lo que nos hemos impregnado al tener la suerte de nacer en un taller de este tipo. Y más estos talleres que se habían mantenido inalterables desde la Edad Media. La estructura gremial había sobrevivido hasta principios de siglo. Gracias a ser el país tan desarrollado, subdesarrollado que somos, se había estado yendo por agua con cántaros a la fuente hasta los años 70. Luego eran modos de vida que no se habían alterado en poblaciones como Úbeda o poblaciones de esas dimensiones. Perdona, que me emociono con esas cosas. Entonces, vamos al tema que nos trae, que es el cine. Vamos a empezar, no para ampliar la geografía que me ha hecho María, tan grande, pero empieza precisamente con un ejemplo de los beneficios que podemos sacar de esta colaboración con el cine, que no siempre son económicos. Muchas veces yo valoro más los aspectos de comunicación o de visualización que nos proporcionan hacia una sociedad que está acostumbrada a recibirlo todo a través de pantallas. Entonces, ¿qué pasa con Águila Roja? Yo con Águila Roja éramos completamente novatos, y yo creo que en el aspecto económico vamos a ser novatos siempre, pues era una relación que las piezas eran cedidas gratuitamente.
¿Qué sacamos a cambio? Pues, por ejemplo, la promoción que os vamos a enseñar ahora, que cada vez que estrenaban una temporada, pues se tiraban hablando de que esa noche se estrena la 4ª temporada de Águila Roja, todo el día en los telediarios, en los programas del corazón, en todos sitios. Claro, estos 4 o 3 minutos en la primera cadena de televisión española tienen un valor muy elevado que no lo hubiéramos sacado haciéndole una factura por cederle las piezas. Vamos a verlo si queréis. Y para sumergirnos de lleno en el siglo XVII, que es cuando transcurre la vida de los personajes de Águila Roja, hay que cuidar todos los detalles, decorados, vestuario, atrezo, en gente. Hemos descubierto dónde se hacen esas vasijas, utensilios, recipientes, todo lo que ustedes ven. Está muy bien montado porque eso sí puede recuperar. Hombre, un honor que nos definas como el alfarero de Águila Roja, y así es. Tito es uno de los responsables de todo lo relacionado con la cerámica y complementos como vasijas, vasos, alcuzas y pariteras que aparecen en la serie Águila Roja. La ambientación, cuidada al máximo, tiene su reflejo en las manos de este alfarero de Úbeda que moldea el barro como se hacía en el siglo XVII. Y un poco el que revoluciona un poco el panorama alfarero, pues es mi padre en el año 65, que crea la firma Tito en homenaje a su padre y que incorpora un montón de técnicas decorativas y estéticas que ponen a la alfarería de Úbeda en una buena posición respecto al panorama nacional. A partir de la segunda temporada de la serie, pues empiezan a cuidarse aún más, que ya se cuidaron también la primera, pero a partir de la segunda, tercera, ya empiezan a cuidarse más las ambientaciones y que la cerámica no desentone o que esté acorde con el estatus socioeconómico de cada uno de los personajes. Desde su taller en Úbeda realiza los encargos para la serie y recibe a turistas y curiosos que se detienen para admirar y adquirir algunas de las piezas. Encontramos en las cocinas de la Marquesa, encontramos piezas con este tipo de decoración, que es tradicional del siglo XVII, que se hizo en Úbeda y en otros sitios de la península ibérica. Es una de las piezas más interesantes y más ineludibles en cualquier época, porque es la paridera. Es decir, todo el mundo nace y la inmensa mayoría de las mujeres dan a luz. Eso está documentado que Juana la Loca, por ejemplo, dio a luz a Carlos V, al que sería luego Carlos V, no nació como Carlos V, en una paridera. Y en fin, y parían las marquesas y parían las plebeyas. Todo el extracto social utilizaba esta pieza. Tito es un artista de la cerámica que elabora todo tipo de piezas con esmero y cuidado, como esta pieza para vinagre. Pues he estado haciendo un jarro de vinagre que tiene bastante protagonismo en la casa de Águila Roja. La iluminación también cobra su importancia en la época. O velas o candiles. No se iluminaban con otra luz. Más frecuentes incluso que las velas serían muchas veces este tipo de candiles a base de aceite de oliva que serían de uso muy común. Pues esto ya veis, esto puesto justo antes del telediario, por ahí en el programa Gente, es una promoción excelente para nosotros como taller, hay que admitirlo, pero luego yo creo que de rebote o por ampliación para todo el sector, ¿no? Que la gente vea que o valore que es un oficio que puede ser útil y de lo que se trata un poco hoy lo que vamos a querer hablar aquí, que es que veamos la apertura, los caminos que pueden tener oficios que a priori estuvieron muy limitados o muy encasillados en el pasado. Entonces, pues, si queréis empezamos. Antes de Águila Roja y de la Triste, la primera... Quería decir, hacer una anotación, la paridera, ahí la hemos metido de puro rebote, que es la pieza que hemos estado hablando, que ¿la conocíais alguno, esa pieza o alguna? Pues, esa es la historia, es un piezón. Es decir, pero si la historia de la artesanía ya es una historia poco investigada desde ámbitos académicos, no digamos ya la historia de la alfarería relacionada con la vida de la mujer, ya mucho menos todavía. Es decir, cuando es una pieza que auxilió seguro a millones de mujeres durante siglos. Y sin embargo, pues no hay ni antiguas, hay poquísimas, y memoria de ellas, pues gracias a que mi padre vio una en los años 60, 70, y la conservó en la memoria y se empeñó en reproducirla. Y va sobreviviendo gracias. Quiero decir que desde vuestro campo queda también mucho por descubrir. Es una pena que todas las tesis doctorales, todos los trabajos de fin de carrera estén muchas veces dando vueltas a los mismos estereotipos, a los mismos grandes nombres de la creación, cuando hay campos muy inexplorados donde poder aportar de verdad conocimiento y hacer justicia
pues en este caso, pues a toda la ocultamiento, la ignorancia que se ha ejercido sobre un montón de partes de la vida de las mujeres. En los años 50, 60, cuando empiezan a llegar los primeros médicos a los pueblos, las parideras las rompían directamente y decían, esto no, esto es un atraso. ¿Por qué? Porque no se querían agachar, asistía a una mujer como se habían estado agachando las comadronas durante siglos. Ellos dijeron, aquí no, aquí la mujer se tiende y trabajo yo cómodamente, que para eso soy el que mando en esta operación. Entonces, lo que decíamos antes, no es la pieza, es que hay mucho discurso, mucha ideología, mucha cultura detrás de la mayoría de ellas. Entonces, por ejemplo, pues aquí aproveché para meter esa cuña. En Águila Roja no aparece ni una paridera en toda la serie, pero había que aprovechar ahí porque era un medio de resucitar esa pieza una vez más, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un recorrido más o menos cronológico, no hay imágenes y me aboné a Flixolé, aquí ya que estáis tantos investigadoras y tantos investigadores. Hay un precedente arcaico de nuestra relación con el cine que mi padre recuerda, que es una película de Saura, yo me di de arte en Flixolé, Tito, a ver si la encontraba, en la que Geraldine Chaplin, que fue pareja suya, está bailando una danza con una pieza de cerámica. Yo he escarbado todo lo que he podido y no la he encontrado. Pero testimonia que no es un recuerdo creado, que en los créditos aparece Atrezo, Galerías Preciados, que era como el Corte Inglés hasta los años 80, si no lo recordáis nadie, y el Corte Inglés y Galerías Preciados tenían una sección de artesanía. Luego, esta gente fue a comprar Atrezo, se lo sirvió Galerías Preciados, y eran clientes de mi padre, Galerías Preciados. Luego es cierto que esa escena tiene que existir. Esa es una de rebote. Igual que las primeras piezas de la primera temporada de Águila Roja, nosotros no las servimos, reutilizaron piezas de Alatriste. Como Alatriste compró todo lo que se utilizó, supongo que luego las venderían a almacenes o a gente especializada en guardar ese tipo de decorados para que luego se los alquilen o se los vendan o lo que sea. Y ahí identifiqué yo esas piezas nuestras. Como la serie renovó, tuvo éxito de audiencia, ya en la segunda temporada, pues ya sí mandaron gente a contactar con nosotros y a hacer una colaboración mucho más amplia. Pero la primera película ya, digamos, de esta nueva época en la que colaboramos fue Carmen de Vicente Aranda. Entonces un equipo de localización va por Úbeda buscando exteriores, buscando ambientación, y ven el candil que se apagó porque es de aceite de girasol. Si fuera de oliva supongo que no. Y vio los candiles encendidos que nosotros los tenemos encendidos en la tienda, o en el taller. Es incómodo encenderlos porque sueltan aceite, la pieza te la estropea, pero ese tipo de acción o de incomodidad hay que asumirla cuando hay un vínculo de amor hacia las piezas, que es lo que mi padre también nos ha transmitido, que es un afecto desinteresado hacia lo que está haciendo. No se puede buscar rentabilidad constantemente en cada gesto del día. Y yo pienso que al final de la vida lo que al final acaba teniendo un retorno realmente interesante es lo que hace por pura placer o por puro altruismo. Y en el caso de los candiles, pues así, casi empeñaban en encender candiles. 100 candiles, papá, que lo ponen todo hecho en un asco, luego para venderle hay que limpiarlo. Y mira cómo ese acto de tenerlos encendidos por gusto, lo vieron esta gente de la productora y dijeron, coño, si esta ambientación, esta iluminación no se está explotando, y seguro que tenía más presencia en la vida cotidiana de épocas anteriores que las velas. Las velas seguramente eran un artículo más caro, más difícil de adquirir. Y ahí fue en Carmen, aparecen candiles muy en primer plano, esta era la portada. Esto es un poco la introducción que he hecho al principio de las raíces y las posibilidades que tenemos. Esta es la freidora de huevos de Velázquez, que la próxima vez que la veáis, por favor, fijaros en esta pieza que no he sabido meter bien en la diapositiva, lo está friendo en un anafre. El anafre es... Mi padre se empeña en arabizarle y decir alnafre, pero alnafre no es porque la al no nos la comemos en Andalucía nunca, decimos almendra, almohada y almería. Luego es anafre porque es un galicismo que ponen los franceses cuando llegan al norte de África a colonizarlo y ven utilizar esa pieza. Es una... No me lo toco, ¿no? Vale. Es una pieza que es un horno portátil que puedes sacar al exterior para cocinar. Recipiente que pones carbón encima, lo enciendes y puedes poner una sartén, una olla y no estás haciendo emisiones de humo dentro de la vivienda o de la infravivienda. Una pieza que se vende cruda
porque como va a estar dilatando y contrayendo constantemente para que no se rompa. Bueno, más estos son los candiles, el fotograma está más desenfocado que todo, pero a ver qué aparece cuando está echando las cartas para pegar. Por lo menos hay algunas colaboraciones que has colaborado y luego las piezas no las encuentras ni a tiro en la película. Bien porque se han cortado las escenas o por lo que sea, no acaban eso. Pero bueno, Antonio Resines publicaba hace poco un libro y decía, esto tantas películas, que luego la película no ha tenido viabilidad o no ha salido adelante. El hecho es que ha habido esa colaboración, ha habido esa investigación y ha habido ese esfuerzo en hacerlo. Y luego, pues supongo que el peluquero se fija en lo como van peinados y el de vestuario se fija y cada uno arrimamos el asco en nuestra sardina. Creo que el conjunto de una ambientación de calidad crea una serie de calidad y al final todos lo percibimos, ¿no? Aunque no seamos especialistas en cerámica, ni en vestuario, ni en peluquería. No, ¿ves? Estos están encendidos que llegan unos efectos pues preciosos los de los candiles. Y esto es un poco lo que os decía, el azar es importante, pero es la vinculación. Parece un eslogan de una frasecita de Instagram o de así de autoayuda, pero yo qué sé, yo creo que es la enseñanza que tenemos que sacar de aquí. La artesanía, la creación, parece que vamos a un mundo que la artesanía siempre en este país ha tenido un cariz un poco devaluado. Más no lo grabes tú, de vez en cuando parando. No sé por qué, pero bueno, no sé si eso lo percibís vosotros desde aquí. La artesanía en España ha tenido muy poco prestigio social, no somos Japón, no somos Corea, no somos Holanda. ¿Por qué? Pues un poco por lo que decíamos antes, por los retrasadizos que vamos en cuanto a revolución industrial y a modernidad. ¿Qué pasa? Cuando se hace la revolución industrial en el 19 y se pierden todos estos oficios, las siguientes generaciones los van a mirar con nostalgia y van a valorarlo. Es muy difícil que si mi abuela ha ido con un cántaro a la fuente en enero y se le han quedado las manos como chuzos de fría, vea ese cántaro, o vea esos lebrillos, o vea esa cerámica con amor, porque lo va a asociar a épocas de carestía, de falta de muchas cosas. Hacen falta un par de generaciones para volver a valorar esos objetos, esas técnicas con la visión, con la mirada apropiada para valorarla y sacar todo esto que estamos aquí refiriendo. Entonces eso nos pasa, pero sería lamentable que se perdieran todas esas cosas para intentar recuperarlas, ¿no? Hay que aprovechar estos eslabones que milagrosamente en esa época, en los años 60, 70, cuando aquí llega nuestra revolución industrial, no se rindieron, como desapareció el 90% de los talleres en España, y supieron reinventarse para satisfacer a la sociedad que estaban haciendo. Entonces, habían perdido a su cliente habitual, que era la mujer que iba todos los días por agua a la fuente, pero ya han llegado los grifos a su casa y ya no va, y esos cientos de cántaros que iban todos los días a la fuente van a dejar de ir, se van a dejar de romper. Es un gran avance social. Entonces, ese alfarero, esa alfarera, no todas han sabido reinventarse, como dice la palabreja, y reinterpretar esas piezas, o decorarlas, o recuperar técnicas perdidas, para que satisfagan una sociedad nueva, que va a ser de coleccionistas, o de estudiosos, o de gente de personas que van a saber apreciar los valores estéticos de otro tipo que tienen esos objetos. Entonces, ya que hemos tenido la suerte, Granada, pues otro centro alfarero que también ha sabido hacer esa transición, pues hay que disfrutarlo y sacar el conocimiento que todavía quede en esos talleres. ¿Cómo me enrollo de esto? Bueno, aquí veis, me ha venido muy bien el puntillo rojo que yo quería traerlo. Aquí pues ya veis la amalgama un poco de piezas que hay ya en las otras temporadas de Águila Roja. Estos lágrimas. Hace poco veía a Curro Jiménez, por ejemplo, que es una serie que está muy chula, pero en cuanto a atrezo de cerámica, cero patatero. Te seguro que tenían una inercia, que había un almacén de cerámica, un almacén de mesa, y no está mal, pero no, en cuanto a esto, todas las piezas, no voy a decir el centro alfarero del que son, pero vamos, que no están hechas a propósito para ni adaptadas, digamos, a la clase social, ni al momento histórico, seguramente, ¿no? Y aquí, bueno, pues aquí se pasan en muchas cosas, porque aquí, por ejemplo, hay una pieza de Talavera, que es esta de la derecha, y aquella del fondo sí es nuestra. En Úbeda, aunque no se asocia al azul, se asocia muchas veces al color verde, hay un trabajo muy interesante de Antonio Suárez, del Centro Albaicín, que vincula muy bien la cerámica de Úbeda
y la de Granada, lo cual a nosotros nos llena de orgullo porque somos admiradores de la cerámica de Granada antigua. Mi padre ahora cuando entramos, a ver si nos queda un rato para ir a comprar algo. No nos va a quedar nada, pero hay unas raíces comunes en ese azul cobalto. En Úbeda desaparece el azul cobalto después del Renacimiento porque no hay una economía que mantenga, no hay una clientes que puedan pagar ese tipo de cerámica. Granada es una ciudad mucho más rica, hay más dinamismo y sobreviven esos azules cobaltos. En Úbeda desaparecen hasta el punto de que cuando empiezan a aparecer restos arqueológicos, ahora en el siglo XX, los primeros investigadores, esto no se hizo en Úbeda. Úbeda es una cerámica mucho más elemental, mucho más pobre, gracias a trabajos como Cayetano Aníbal, que se ha mencionado, que es granaíno, padre de herbatería de 091, si que hay alguna conexión más contemporánea. En su tesis doctoral así defiende que esa cerámica, claro que se hizo en Úbeda, por las pastas y porque aparecen piezas deformes del horno. Es decir, la aristocracia que construye los palacios renacentistas en Úbeda podía pagarse tener a los mejores profesionales del Mediterráneo allí durante 200 o 300 años que está llegando oro de América. Luego en el barroco ya hambre total. Entonces desaparece esas técnicas, esa transmisión de generación en generación. Es que iba a decir de padre a hijo, pero me suena tan machista, pero es que han sido talleres muy masculinizados. En vuestras manos está que eso cambie, ¿no? Yo en mi tesis también estoy muy en contra de esas 6 generaciones de alfareros que se ven de algunas veces en los talleres actuales. No me parece ningún valor añadido, que esas 6 generaciones, si no valen ninguno en las 6 generaciones, no ves que hay generaciones de monarcas, que son muchas más generaciones mejor, son cada vez peor. Entonces, ¿por qué 6 generaciones de alfareros van a garantizar? En la Edad Media puede ser que garantizara que estás transmitiendo un conocimiento que solo transmites a tu hijo o a tu... Pero hoy en día que todo el conocimiento, ese tipo de endogamia lo que va a hacer talleres momificados y muertos y con una mirada muy cerrada. Quizá el futuro de los talleres es contaminarse con... En vez de que sea tu hijo el que continúe con el taller, sea una alfarera coreana que venga a hacer una residencia y se quede ella con el taller. Eso quizás es lo que garantizaría el futuro de estos oficios. Entonces, por eso digo que la técnica esta del azul, pues cuando una generación no se transmite, pues no hay bibliografía, y todo es conocimiento oral y deja de hacerse y se pierde completamente, igual que se perdió las tinajas. Y estos han sido oficios muy patriarcales y muy estancos, que es por lo que a mí también me cargan un poco. De lo que se trataba, que el hijo del agricultor siguiera siendo agricultor, el hijo del juez siguiera siendo juez, y el hijo del alfarero siguiera siendo alfarero. Si no había problemas de jueces de izquierda ni de alfareros de derecha. Y así que todos esos estereotipos, cuando dicen esto es típico, pues si es válido, lo vamos a mantener, y si no es válido no lo vamos a mantener, porque hay muchos tipismos. La esclavitud fue súper típica durante siglos, otro tipo de cosas. En fin, esto no tiene mucho que ver con el cine, pero bueno, como es transversalidad, ¿no? Esto no funciona. Bueno, veis, la cocina, como es la de la Marquesa, pues hay mucha presencia de piezas azules, cobalto, por ejemplo. La cocina está que no veas, que un poco, en fin, está bonita, pero que es muy perfecta la cocina. La cocina de esa época tendría una pátina a la mesa y esos tomates no estarían tan... Se hizo una recreación preciosa por el equipo Adobe, ya no trabaja el equipo Adobe, es un grupo de investigadores madrileños. Y hicieron en el Museo del Prado una recreación de muchos bodegones de Meléndez, de hacer bodegón, el cuadro, lo habéis visto a alguien, y luego recrearlo en 3 dimensiones. Una pasada. A recuperar la cerámica, a recuperar el barrilete con la carne de membrillo. Los tomates, era imposible sacarlos iguales porque hemos hecho tomates que son completamente artificiales. Y los que pintaba Meléndez pues tenían una picadura por aquí, otra por allí, pero en fin, quedaba un conjunto, sería un diorama, no sé qué, eso lo que hay se hace mucho en la exposición, es decir, ven en 3 dimensiones esos cuadros, era una sensación impresionante. El equipo Adobe es un equipo muy interesante y tiene bibliografía en internet, se interesa en la cerámica popular y su dimensión y su fuente de inspiración para cerámica contemporánea o para la vanguardia, más vanguardia que queráis. Que es lo que siempre reivindicamos, que está todo ahí. Todo.
En fin, aquí en la cocina no vais llena de velas, que habría candilas en su momento. Y que la gente no gastaba ni candilas ni velas, la gente se acostaba cuando se hacía de noche y se levantaba cuando se hacía de día. No iban a estar gastando, eso era para una emergencia, para gente de un altísimo nivel económico, o para alguien que tenía que echarle de comer a una vaca, o se le había descompuesto el cuerpo, pero que no se estaban iluminando toda la noche. Hay un refrán muy bonito en Úbeda que dice: de día no veo y de noche me expurgo. ¿Lo habéis oído alguna vez? Es decir, cuando hay luz no aprovechas para hacer las cosas y luego te vas por... Y Cervantes dice: no marques la luz ni vendas la candela. Es decir, haz las cosas con la luz del día, que... Esto no pasa nada, ¿no? En fin, si alguna preguntilla o algo, si queréis... Ahí vamos a regalarle alguna de estas piezas que haga la pregunta más interesante. Bueno, pues ya está. Después de Carmen, pues A la triste es la superproducción, digamos, que nos inaugura en este mundo, porque una película con mucho presupuesto, con los mejores profesionales de la fotografía, del sonido, de la ambientación ahí acumulados. Luego tenemos que reconocer que tampoco fue un taquillazo. Está muy bonita volver a verla, pero no funciona el guión, no funciona lo que sea. Pero vamos, estéticamente pues es una pasada, por los entornos no por nuestra cerámica, sino por otras muchas cosas que trabajaron excelentes profesionales, y ahí ya sí se hizo un pedido, se pagó, se hizo, y en fin, a nosotros nos enseñó también lo que era participar con esos equipos de ambientación y los procesos que llevan consigo, la capacidad de respuesta, que eso ahora lo comentaremos muchas veces, lo importante que es en este mundo tener capacidad de solucionarle problemas que se necesitan de un día para otro, y estamos en oficios que no son de un día para otro. Luego hay que buscar soluciones alternativas o lo que sea. Muchos de estos paneles los he recuperado de una exposición que se hizo retrospectiva de lo que habíamos hecho hasta entonces, los baños árabes de Jaén. Entonces, pues bueno, se pudo hacer un buen trabajo de las fuentes de inspiración. Pues son pinturas, sobre todo, de la época, o algo de literatura. Pero sobre todo las pinturas lo que nos puede dar una idea de lo que se hacía. El marrón, pues es lo más presente que va a estar en las casas populares, que es el barro vidriado. Comentamos con María el desprestigio muchas veces que tiene a determinados niveles de ceramistas la baja temperatura. Yo con Antonio Vivas, que sabéis que fue director de la revista Cerámica, siempre bromeaba mucho con él. Es una técnica que ha satisfecho a la humanidad durante siglos y que tiene muchísimas posibilidades estéticas, creativas, expresivas, lo que queráis. Y el otro, lo de la alta temperatura, me parece cierto amaneramiento, cierta elitismo de meterte, que puede expresar más. Es verdad que la alta temperatura tiene unas cualidades especiales, pero que hay campo en la baja temperatura para hacer lo que se quiera. Entonces no se puede discriminar a priori por una técnica que se ha hecho en concursos y se ha hecho en un montón de cosas. Cuando puede ser piezas de alta temperatura aburridísimas y piezas de baja temperatura que tengan discurso, tengan un compromiso de otra manera. Pues decía, pues bueno, pues todas estas piezas marrones, que es una técnica que se emplea en toda la península ibérica, pues el barro rojo vidriado, simplemente, sin ningún engobe, sin ningún pigmento. Esto, como veis, como todo el discurso de la película de La triste, un poco que el imperio, el blanco inmaculado del poder absoluto, empieza a decaer, empieza a corromperse, pues entonces los blancos que salían brillantes del horno había que matizarlos. Se les daba una pátina, se ensuciaban con betún de Judea, eso era una constante en toda la película. La que supervisaba el vestuario, el maquillaje, las uñas tenían que estar negras, de haberte manchado. Si se cuidaron muchísimo los detalles, pero es que vemos que la suma de muchas perfecciones en una película, y quizás en un taller también, si luego no hay magia, no hay aceite, no hay pellizco, no hay duende, puede no funcionar. Sea el mejor especialista en cocciones, en esmaltes, en lo que tú quieras, el mejor tornero del mundo, luego hace lo que, estando donde estamos, sabéis, sentís por lo menos, sabéis intuir que es el duende, el amor, el pellizco, la actividad desinteresada, ¿no? Y aquí pasó esto. En fin, eso se hacía, se hacía. Y esta es la foto para mí, culmen de mi relación con esto, que pues no poner... Y pues, no vamos a hacer crítica de cine.
No veis qué chula. Aquí, pues mi padre, por ejemplo, que es un enamorado del barroco, de eso, pues son piezas con mucho alfarero detrás, con mucha técnica, con mucho disfrute de las posibilidades del barro. Mi padre, en la transición esta que habéis dicho de finales de los 70, y en las que los talleres tuvieron que adaptarse a un nuevo mundo, no tuvo ningún pudor en fusilar piezas que a él le parecían interesantes. Es decir, él reconvirtió muchas piezas de Úbeda, cántaros que eran de barro blanco, que eran para ir a la fuente, para empezar a hacerlo de barro colorado, como se dice en Úbeda, y darle un engobe verde y que fueran verdes, si iban a ser decorativos. No tenían ya por qué refrescar el agua, ni mucho menos. Además de ese fondo de armario que él tenía de la cerámica popular obetense, luego fue muy iconoclasta. Por ejemplo, ahí hay 3 piezas, las 2 piezas del centro del cuadro de Zurbarán, pues se atrevió a reproducirlas. Son piezas que hay que ser muy buen técnico para saber reproducirlas y no estropearlas, porque son piezas muy bien elegidas, y incorporarlas. Pues bueno, no pasa nada. La historia es tan graciosa, tan inexacta, que yo ya he oído en nuestra tienda a una madre, ve el Zurbarán, que le decimos a la pieza de la derecha roja, decirle a su hijo: mira, nene, Zurbarán cogió esta pieza para copiarla en el bodegón que hay en el Museo del Prado. Y no pasa nada, la gente quiere ese tipo de historia. A mí no me gusta, pero quiere historia jugosa, como dicen los italianos. No es verdad, pero está bien contado. Pues llega a pasar eso, ¿no? Se invierte ahí una aculturización inversa y que enriqueció un poco el panorama huetense. Igual que en las piezas caladas, que no he traído ninguna, esa pues ve en el Museo Arqueológico de Granada simplemente un incensario y empieza a imitarlo sistemáticamente y con gusto. Y el calao, pues ya mucha gente dice a Úbeda, el calao es típico de Úbeda, es típico. Busca una pieza anterior a los años 70 y no encontrará ninguna. Es una aportación neta, pero se convierte al final en un bien común. En fin, esto para ti. Esta, por ejemplo, que es una pieza que tiene un montón de protagonismo, no es nuestra. A ver qué hago yo. Pues no puedo hacer nada. Tendré que usarla de ahí. Y aquí tenemos el anafre, que aquí está la otra media foto del ese. Este anafre es alto, para ver los huevos que bien están, y que el anafre tiene abajo una cámara de aire excelente. De hecho, yo vi en los 30 objetivos estos del milenio que tenemos, uno de los objetivos es evitar las enfermedades respiratorias en infraviviendas del mundo en vías de desarrollo. Y vi en unas fotos que estaban repartiendo una especie de anafres grandotes, imagino que están hechos en la India o así, para ese tipo de viviendas. Es decir, no cocine usted dentro de la choza o dentro de la chabola, porque se van a poner los chiquillos peor de resfriado, sálgase a cocinar a la puerta. Luego, no es una pieza en absoluto absurda ni desencaminada, como muchas veces descubrimos. Pues como la paridera, decíamos, la paridera está respetando la fisiología de las mujeres, porque es mejor parir en vertical que parir tendida. Tendrá una mujer para parir a quien beneficia al médico. Entonces son piezas que están depuradas en cuanto a su diseño, en cuanto a su utilidad, por siglos de uso. Esta que es de Tu ventana a la mía, esta es muy bonita, esta es de Paula Ortiz, que sabéis que tiene 9 nominaciones el sábado con... Pues esta es su primera película, esta es otra de las cosas que hace por amor. Es decir, aquí yo ya conocía gente de decoración, dice, y colabora con esta muchacha que está empezando, que no tiene nada atrezo, como sabéis que son 3 historias, y una es posguerra prácticamente, ahí encajaban muy bien las piezas. En fin, que dije, sí, lo que quiera ella. Se le dejaron todas las piezas gratis. Ahora he intentado que me devolviera el favor con 2 entradas para los Goya y me ha dicho, Tito, ni mis padres han ido todavía a una gala de los Goya conmigo. Es decir, que está muy difícil, no me lo ha podido devolver. Pero quiero decir, ya establece una relación con ella, luego hizo Boda de sangre, la novia, que ahí era una reflexión más sobre el cristal. Pero digamos, en esta película la cerámica tenía un protagonismo muy bonito. Era un juego entre la amapola y el trigo. No eran piezas solo para rellenar, sino que había un discurso, un trasfondo en las piezas. Paula trabaja muy bien y todo tiene un valor poético en su decoración. No veis, ahí aparece un fragmentillo, todo era un juego entre el trigo y la amapola. Los rojos, luego en el vivero también salían bastantes piezas. En fin, que es un vínculo o una utilización de nuestro material más trascendental, si queremos, o más, lo pone más en valor, lo valora más. Vale. Bueno, esta ya, Kamikaze, que es la película, y este es el proyecto Kamikaze completamente en sí mismo, porque en la ambientación tenía que ser como una república postsoviética.
a Uzbekistán o por ahí, que es donde se estrella el avión. Es decir, es una petición para decir de entrada no, porque qué conexiones vamos a tener en cerámica o lo que sea. Lo que pasa es que pasa si quieres, con el reparto que tenía tan bueno, dices, tú no me puedes decir que no, y teníamos una parte de producción que no está tan floreada, tan chillona, y la entró. La asociaron a la amoníaca rusa y el lío. Bueno, pues ya está, yo le estoy solucionando a ellos un problema y a ellos me están dando a mí la oportunidad de participar en un nuevo proyecto, de ver mi capacidad de respuesta, de muchas cosas. Estas tienen muy poca presencia luego en la película. Pero bueno, no importa, ya está, ya se hicieron y en fin. Es de lo que se trata muchas veces, de tener capacidad de responder lo que decíamos, para un oficio que requiere tanto tiempo, tanta serenidad. Por ejemplo, en las Brujas de Zagarramurdi íbamos a participar, pero hubo un cambio de día de rodaje porque llovió y tuvieron que hacer los interiores antes de cuando estaban previstos y no pudieron llegar las piezas a tiempo. Y tenían una presencia excelente porque es la cocina esa donde están siempre las brujas y íbamos a llevarle Brisos de Granada. Hay otra película que es Panegra, que es catalana, muy catalana, y los lebrillos que salen son de Triana. Luego, muchas veces hay esas descoordinaciones que nos damos cuenta nosotros, pero y a las Brujas de Zagarramurdi pues hubiera sido un gustazo que tuvieran lebrillos de Granada, pero no se pudo hacer porque cambió todo el plan de rodaje. Sí. Voy muy deprisa, ¿eh? En fin, sigue, que no sé qué más deciros de Kamikaze. Ahora os digo de los fantasmas de Cucha, pásenla si quieres, no veis todas las... El otro día, hoy, que se cumplen ahora 40 años del estreno de Amadeus. Es una película que para muchos ha sido muy bonito. Y esta pues era para tirarse también de cabeza a participar con ellos. ¿Qué os digo? Pues esta era la vacía. Aquí vemos alguna presencia en la taberna, todos los cántaros aquellos. Últimamente, y ahora lo veremos en la próxima película, en vez de piezas hechas por nosotros, estamos cediendo, alquilando piezas que son la colección de cerámica nuestra que mi padre lleva 60 años ampliando. ¿Por qué? Pues porque sin ser un museógrafo ni una persona con una formación académica muy extensa, pero desde el principio intuyó que todo este conocimiento, toda esta cultura, en pocos años iba a desaparecer, no íbamos a saber cómo era un cántaro de Loja o cómo era un cántaro de Totana o cómo era un cántaro de Niño d'Águia en Galicia, es decir, los centros alfareros que desaparecieron, no íbamos a saber cómo eran esas tipologías. Y aparte por el gusto de la belleza que puedan aportar esos cántaros, es porque responden a unas necesidades concretas de tu relación con el agua o de tu relación con el vino, si tienes las fuentes más cerca, si las tienes más lejos, en fin, todas las respuestas de soluciones que daban esas piezas, y eso se iba a perder. Y tuvo un instinto muy encomiable de empezar a comprar desde hace todos esos años que todavía podía elegir un buen ejemplar de cántaro de cada centro alfarero de España. No compras ya lo que quede, como pues, ahora ya ni siquiera. Pero en aquella época no solo podías comprar ese cántaro, sino que podías comprar el mejor que hubiera y bajo el criterio de un profesional de la alfarería. Luego la colección es una colección muy interesante, que desgraciadamente está amontonada en nuestro taller. Tuvo como museo en los bajos del ayuntamiento durante 12 años. Dice el dicho que hay rivales, enemigos y compañeros de partido, ¿no? Pues un compañero de partido cerró ese museo, vendió que lo iba a trasladar a otro sitio y ese museo pues desde entonces está amontonado en nuestra casa, con la dignidad que nosotros le damos y con las piezas mejores seleccionadas, que si vais os las explicamos con toda la capacidad didáctica que nosotros podemos tener. Pero cuando estaba a montar el museo, pues estaba por regiones, estaba por uso, era un museo muy bueno, quizás la mejor colección de cerámica popular de Andalucía. Y pues de esa colección que ahora tenemos, es lo que a veces hacemos en otras producciones, es alquilar parte de esas películas, de esas piezas, que ya están hechos y que tienen todo el saborazo, que lo veremos ahora en rosa y negro, si quieres. Aquí hicimos la vacía para aceitar 4 cosas, en fin, no está mal. En rosa y paso, en rosa y negro. Esta está muy chula porque este era el de los chicos del coro, el será Junao, que era el director. Entonces, bueno, y Juan Diego, también un reparto muy atractivo. Estas rodaron casi todo en Baeza.
Y aquí fue la primera vez que fue el caso ese, que solo querían piezas antiguas, porque había una ambientación excelente. Algunos cuencos parece que hicimos también. Pero también muy interesante, por lo menos está sacando esas piezas, las están moviendo, se están visibilizando y por supuesto aportan una autenticidad a la escena, a los decorados inimitables. No veis qué chulo, todo esto está en la historia de Rosa y Negra, es un sastre francés que viene de la Versalles rosa y alegre a la España negra. Pues supongo que con un amaneramiento, una forma de expresión inaceptable por la Inquisición, bueno, que quieren quemarlo, en fin, que lo pasa fatal, pobre hombre, aquí en la España negra. Y ya aprovechamos, por ejemplo, en cuanto a vestuario y eso, por dar una pincelada sobre transversalidades, si hasta hay gente de otras disciplinas. Bueno, pues las colaboraciones estas que hemos hecho con Moisés Nieto en cuanto a moda, que también se ve como una corriente que estos diseñadores jóvenes, Leandro Cano, esta gente están poniendo los ojos en todo el valor de artesanal. Leandro, Moisés le hizo un traje de comunión a su sobrina muy bonito, que está inspirado en una foto famosísima que hay de una niña que está muy estrábica en los años 50 en España. Vamos, sintetiza perfectamente la España de los 50. La tristeza, la desatención de esa chiquilla. De hecho, hubo un oftalmólogo catalán por ahí que vio la foto y le hizo la operación gratis a la chiquilla. La foto tiene una historia muy emocionante. Y Moisés se inspiró en el traje de esa chiquilla para hacerle su traje de comunión a su sobrina. Quiero decir que son creadores, modistas, como queramos llamarlos, que tienen mucha sensibilidad hacia lo que sus abuelas hicieron y hacia lo que hicieron cientos de costureras en los pueblos, y sabes que ahí hay verdad. Aparte de que la moda sea estridencia o sea lo que queramos, sea un campo también de creación absoluta, Moisés tiene un concepto de lo artesano esencial, y que el cliente tiene que ir cómodo o cómoda, y que yo estoy ahí al servicio del cliente, no está el cliente al servicio de mi creatividad. Y bueno, eso quizás ha hecho volver un poco los ojos hacia la otra artesanía, además de lo textil, con el Esparta colaborar y con nosotros en cerámica. Ese colgante de ahí, imagino que pensaréis que pesa 200.000 kilos, no pesa mucho, este que lleva aquí a la derecha. En fin, esto era para la colección Derviche, una colección que hizo que estaba inspirada en los bailarines turcos, pues todo en la espiral, en la conexión con el universo, en el Mediterráneo. Entonces, para los colgantes y todo eso, pues se jugó con las espirales, con las conchas de los moluscos, de los bivalvos, de lo que queramos, y se presentó en el edificio Telefónica de Madrid con sus modelos. Él me dijo, para que valorara lo que estaba haciendo por nosotros, estos son de Pandora, las incrustaciones estas que lleva, y me dijo, que sepa que Pandora me paga 6.000 euros por cada traje y que saco pedrería suya, como diciendo, a ti no te estoy cobrando nada. Y es verdad la enorme promoción que hacen y cómo acercan oficios no vinculados al gran lujo, como lo acercan a ese tipo de clientela, a ese tipo de comunicación. Es un favorazo. Igual que el cine nos acerca a una comunicación a través de pantalla. Estos muchachos, Moisés está cosiendo, sabéis que la infanta, o la princesa llevaba el año pasado los premios Princesa de Asturias, llevaba un traje suyo, creo que está muy bien ubicado dentro ya de la moda española. Y Leandro Cano igual, que también hemos colaborado con él. En fin. Esto, bueno, es un poco geográfico, mi abuelo, el patriarcalismo este que decíamos antes un poquillo, que estaba en los paneles de eso, bueno, por si mi padre no venía, pues porque había ahí ponerle cara un poco a toda esta transmisión. Mi abuelo está aquí, mi abuelo es un alfarero que venía de los estándares del siglo XVII, dignamente, pero no había hecho nada más que cántaro y macetas. Es decir, cuando el mundo dejó de demandar cántaro y macetas, dejaba de tener sentido su oficio. Y mi padre es el que se come toda esa transición, que en los años 60-70 lo cómodo era ir a trabajar a Madrid, a Granada, a Santana en el caso de Úbeda, huir legítimamente a sectores que estaban más de moda. Y ya se convierte un poco en el fracasado de su generación, que es el que se queda con 20 o 25 años en un taller, y el que se come las duras hasta que llegan las maduras. ¿Cuáles van a ser las maduras? Va a ser toda la generación de progres que ha hecho la transición y que va a empezar a tocar pelo o a tocar poderes a partir del 75. Y esa generación es heredera de la Institución Libre de Enseñanza, y todavía en sus códigos va a ser interesante tener en su casa el Guernica y regalar artesanía.
En Madrid había a lo mejor 10 tiendas de artesanía, lo que decíamos antes, el Corte Inglés tenía una sección de artesanía. Ese grupo de progres, como se define así, van a hacer que haya unos años muy buenos a los talleres que han sobrevivido a esa transición. Hasta finales de los 80 o por ahí va a haber una demanda del producto artesano bueno. Luego esa generación, cuando se lleva tantos años acomodada, digamos, cambia los códigos. Ya no va a regalar, va a ir dejando de regalar artesanía y va a regalar televisiones planas o otras cosas, o se van a comprar BMW. Vamos a cambiar de la España que quería ser Suecia o Finlandia o Noruega a ser la California del sur de Europa, que es lo que dijo Felipe González por esos años. Es decir, de ese tipo de España a otro tipo de España. ¿Qué pasa? Que ahí también empieza a aparecer ya el fenómeno turístico, que ya se ha extendido una clase media en este país y que también va a ser una clientela nueva, porque es un turismo cultural y va a querer un souvenir de cierta calidad, y ese va a ser el que va a suplir a esta generación que hizo la transición. Está bien que meta estas transversalidades, no son más bien sociológicas, no sé si son útiles, pero por lo menos que tengáis una visión política también socioeconómica de lo que es esto. ¿Qué os comento de aquí? Nada, pues todas esas cosas. Que es Emili Sempere, que es un hombre que a mi padre le ayudó mucho. En esa transición muy fácil que te vayas por caminos y te pierdas en pasar en la innovación, cuando decimos, hay que innovar. Ves cada innovación por ahí que flipa. Es decir, vamos a innovar todo lo que queramos, pero que vamos a conocer las raíces, ¿no? Yo soy decía Juan Ramón Jiménez, raíces y alas, ¿no? Las alas para volar, todas las que queramos, pero hay que conocer un poco lo eso y que la innovación se nutra de eso, si hay donde nutrirse un montón. Entonces, Emili Sempere pues, era un ceramólogo en la actualidad. En esa época era comerciante, era catalán y iba comprando por todas las alfarerías de España para llevar cerámica y distribuir a tiendas más chicas en Cataluña. Pero claro, era un tío inquieto, interesado, y ya editó, por ejemplo, la primera guía a los alfares de España, con un sentido más de itineración, de visitar esos talleres. Y sabía, tenía gusto y fue un buen asesor. Es el que llevó a mi padre, por ejemplo, cuando conoció la pieza esta calada, el incensario árabe, iba con él. Entonces era un buen... Se me ha ido otra cosa que iba a deciros de él. Pero bueno, en fin, todas esas cosillas, la comunicación que hacemos, esos museos que hay en Puente del Arzobispo que tienen que recurrir a nosotros para hacer una representación en ese museo que está muy saturado de piezas de Puente del Arzobispo, tienen que recurrir a nuestra colección que tiene una representación más amplia de la península. Esas piezas están cedidas a ese museo. Hace poco dijimos que qué iban a hacer con ellas y nos dijeron, podéis recogerlas cuando queráis. Ni gracias, ni siquiera. Le vino muy bien al alcalde de ese momento para hacer esa inauguración, hacerse una foto con María Dolores de Cospedal y ya hasta hoy. En fin, la comunicación, pues también una cosa que hemos empezado a cuidar también en estos últimos años, gracias a que mi hermano, que hoy está aquí una amiga suya, estaba más metido en el diseño gráfico, en la publicidad. ¿Ves lo importante que es comunicar? Lo que decíamos de la rentabilidad de algunas colaboraciones de cine. No hay un retorno económico inmediato, pero sacas tu notica de prensa y obtienes presencia en muchos medios de comunicación que no podríamos pagarnos nosotros como un anuncio. Y es lo que va sacando y vamos a utilizar las armas de la sociedad en la que nos movemos. Ya está, pasa si quieres, se me olvidó lo que iba a decir de Miri. De Cataluña, que distribuía. Que sacó la primera guía de los alfares de España, pero la primera tesis doctoral que se hace en España sobre cerámica popular la hace Natacha Sesenia, que es una mujer que también interesaría, que la pobre se sintió un bicho rarísimo, te suena, ¿no? Se siente un bicho rarísimo, mujer, y haciendo una tesis doctoral en Historia del Arte sobre artesanía popular. Supongo que el tribunal dirá... Pero bueno, daros cuenta de que es el primer grano de arena que se aporta en España. Hizo también otra guía con otro fotógrafo en alemán interesante. Primera mujer que pone la lupa... Dime. Natacha Sesenia. Como suena, S-S-N-A. Y su sobrina nieta es Natalie Sesenia, que es la actriz esta que sale en Aquí no hay quien viva, y el macho alfa sale de psicóloga de una de las parejas. Pues es una mujer que, de hecho, fue novia de Jaime Gil de Viedma al principio de la vida afectiva de Jaime Gil de Viedma. En fin, que sí era pues de la intelectualidad madrileña que ponen su ojo en este tipo de trabajo. Y ella hace esa tesis. Bueno, esto también un guiño al granadinismo, ya que estamos aquí.
ahí está Luis García Montero, y esto es de las primeras colaboraciones, no son de cine, pero bueno, es de cine por lo que significa para nosotros colaborar con los Lorca y vincularnos a todo lo que significa esa figura, ¿no? Pues nada, esto es una exposición que se hizo aquí en la Huerta de San Vicente, con muy buen presupuesto, del que yo no me llevé casi nada, pero se tiró con pólvora del rey. Ahora pasamos por el Palacio de los Patos, digo, aquí estuve yo en algún catering. Fue un homenaje, no sé si era el 50º, 60º de la edición de Bodas de Sangre, algo así, y se trajeron artistas de todo el planeta a reinterpretar objetos de la casa. Entonces, pues, unas coreanas reinterpretaron la colcha, Cristina Iglesias reinterpretó la puerta que veía Lorca desde la cama, esta es la mujer de Juan Muñoz, perdonad, esa aclaración, yo estoy muy lejos. Esta hizo una puerta con varetas de rosas preciosas, otros catalanes trajeron muy chulos que hicieron un teatro con las pelusillas que solemos tener debajo de las camas. En fin, se pusieron cosas muy chulas. Pati en mí estuvo cantando aquí una noche en ese ciclo. Enrique Morente compuso una canción que se oía en la cocina, y en la cocina Pedro Reyes, que es un creador mexicano, reinterpretó los botijos. El botijo, dijo, vamos a hacer 10 botijos imposibles. O sea, 10 botijos de los que no se puede beber, pero que son muy chulos, complicadillos de hacer, pero se hacía, y todos llevaban escrito un verso de Lorca. Como Pedro Reyes no vino ni a un evento de todos los que se hicieron, pues yo me chupé todo el protagonismo de... Sí, humildemente, vamos, yo decía que eso no lo había diseñado, pero fue un placer, pues, estar en contacto con toda esta gente y ver cómo esa exposición evolucionó. El catálogo se presentó en la Residencia de Estudiantes en Madrid. Y las verdes se hizo para Ronnie Hall, que ahora tenía una exposición, yo no había oído hablar de ella. En fin, es otra creadora muy interesante, que los Lorca tenían una pieza de estas, y ella lo que hace, te hace una foto ahora y otra dentro de 10 minutos, y pone las dos fotos grandes para ver el paso del tiempo, todas esas cosas. Y con los porrones estos del aguardiente hizo eso, había un original de los Lorca y nosotros hicimos una reproducción 80 años después o 100 años después, conceptualmente la pieza. Y en fin, eso no se lo cobramos a Laura García Lorca, se emocionó mucho y todo eso, y ya vino todo el otro encargo de los botijos después. Todas esas cosas, ¿qué más os digo? Lo de Sabina, yo que siempre le proponemos que escriba las cosas que escribe sobre cerámica, que va a ser un soporte mucho más estable que el papel o que cualquier otro de la humanidad, el material más duradero que tenemos en la cerámica, como sabéis, y a ver si su ego le hace que hará que sus versos pervivan 3.000 o 4.000 años. Sí, vas a ver, vamos bien, tenemos una hora de debate si queráis tranquilamente, ¿eh? Ah, mirad qué bonito. Esto es el suelo del archivo de Úbeda, y esta es la exposición retrospectiva que se hizo de las piezas. Y el trigo y la papola desde tu ventana a la vía. Esa sí es mía, esa de la izquierda, ¿eh? No es la otra que he dicho que no era nuestra. Ahí a la derecha vemos una de las de Kamikaze, y esto es un chupachal. Sí. Ahí se hizo, bueno, la exposición estaba chula. Esto es una azumbre, esto marrón, una medida, y esto no va a ser el tipo de acabado de lo de A la Triste. Esta es de tu ventana a la mía, no ves, aquí hay una botija, por ejemplo. Esta es la Agua 2 de Sevilla, que es una pieza que tiene una escena muy chula en A la Triste. Y ahora explico un detalle de ese cántaro, que pintó Velázquez. La bañera esa, que es la que se inspiraron para hacer la de la Marquesa. A la Triste es que se empeñaría el Pérez Reverte en meter las 5 novelas ahí en el guión, y no hay quien se entere de esa película como no tenga alguien explicando tal lado, que parece el duque de este por un lado. El cántaro tan bonito que acaricia a Viggo Mortensen ahí, que quiere tocar la gota de agua,
Es un cántaro muy de profesional. Si era un aguador, como sabéis, pues, alguien muy joven no lo sepa, era alguien que vendía agua, te ahorraba ir tú a la fuente por ella, te iba por el agua. Y entonces los cántaros en la fuente muchas veces hacían una cola de cántaros. Tú llegabas con tu cántaro y ya había 20 delante. Tú soltabas el tuyo y te ibas a hacer otra cosa. Entonces era muy importante que tu cántaro fuera identificable. Cuando se casaban las mujeres, las que podías llevar un dote, que llevaba un cántaro de novia. En casi todos los centros alfareros hay una variante de novia, que se hacían solo para el ajuar. Se hacía un mortero de novia, un jarro de novia, un cántaro de novia, que eran más barrocos, más bonitos, y llevaban las iniciales. Luego es normal que eso con el uso se rompiera, sobre todo el cántaro, que era lo que más se usaba. Luego un alfarero no te hacía un cántaro con tus iniciales. ¿Por qué? Porque si se rompe lo tienes que repetir. Esos son caprichos ya que hacemos en la actualidad, pero que son impensables en una alfarería de hace 70 años. Son tus iniciales. Si sabías escribir, te las ponías tú luego con un lápiz, pero era un cántaro muy solicitado, un cántaro que tuviera una deformidad de fabricación, de que se hubiera apoyado cuando estaba tierno, o que se hubiera manchado con una gota de esmalte cuando se coció en el horno. ¿Por qué? Porque lo hacían único. Había una semiótica nueva para tú reconocer tu cántaro si te lo robaban o para reclamar tu puesto en la fila. Entonces, ese de que hay un aguador profesional, ese cántaro, claro, está abollado. De cuando estuvo tierno le dieron un toque y lo lleva un profesional del agua. Lleva un cántaro muy identificable. Muy bonito. Luego Velázquez supo valorar mucho antes que todo esto, como sabemos por sus pinturas, todas las posibilidades y todo el trasfondo que tienen las piezas de cerámica, de barro. Y Zurbarán, por ejemplo, que es otro pintor que también hemos utilizado mucho, toda la espiritualidad, toda la solemnidad esa que hay en los san franciscanos estos, que tienen un cuenco nada más. Toda esa relación con el objeto tan oriental y tan espiritual, que es la que teníamos que tener aquí. Dicen que cuando vas a Japón a ver a un amigo, como te vas a tirar 15 días, lo primero que hacen es llevarte a comprar tu cuenco, que es donde vas a comer y te vas a tener una relación con ese objeto solemne, y que no hay que perderla, porque cuando comemos debemos pensar que hay millones de personas que ese día no van a comer, por ejemplo, y hacer lo posible porque como el día siguiente. Pero pensar que es un privilegio y que es un privilegio, pero que es una satisfacción importante comer, que es que no queremos nada más que eso. Y Santa Isa, este psicólogo, dice, estando comido y bebido, no habría motivo para estar tristes. Es que como animales que somos, ¿no? O sea, que no hacemos nada que montarnos luego unos peliculones. ¿Para qué? Hablando de peliculones, voy a daros el listado entero, ya que me lo he hecho aquí, de tu casa. Es otra serie, Giganta, esa es una serie también que con Enrique Urbizu, que es la primera que hicimos, que nos venía de a mí me encantaba porque el patriarca se parecía a mi padre, hombre, era José Coronado, que hay una cierta diferencia, pero era más o menos una estética parecida, y era el ambiente de Rastro de Madrid, que nosotros lo hemos pateado mucho, es una película que era muy atractivo participar en ella. Luego las piezas no se ven prácticamente nada tampoco, están así como en unos almacenes que ellos tienen muy poca presencia, pero bueno, esas se hicieron a propósito. Luego ya como hay relación con los decorados, pues ya te dicen, Tito, pide aquí que hay presupuesto. O en otra vez con lo de Pablo Ortiz, estamos a regular, enróllate, pues pórtate ahí. Pues ya también tú tienes que tener esa flexibilidad. No, según esta era de Gigante, era Movistar Plus, dijo, pide. Tampoco es que me matara o me hiciera rico, pero animales sin cosas. Había épocas, traía ahí en el archivo también una nota de prensa de las que sacamos tipo. Hubo un otoño que estrenaban 3 películas que habíamos participado. Era Animales sin collar, que es de J. Linares, este tío ha hecho mucha publicidad, es de como si ganara Podemos la elección andaluza, un partido nuevo, en fin, en la película, no se dice Podemos, pero cuando va a tomar posesión al día siguiente, se va a un cortijo a preparar el discurso y eso, y empiezan a salirle cosillas del pasado, que han tenido una juventud ahí confusa y eso. En fin, no está mal. Está rodeando un cortijo ahí al lado de Carmona, antes de entrar a Sevilla, precioso, un cortijo precioso. Y ahí también pusimos muchas piezas que se trataba de meter cierta modernidad en un ambiente tan populista o tan rancio, tan sevillano, y yo qué sé. Y bueno, ahí sí salen algunas unas esferas. Ese otoño en la nota de prensa se estrenaba Animales sin collar, asesinato en la universidad, que estaba la Universidad de Salamanca, participaba, de unos crímenes. Ahí hicimos unos tinteros, como en el escritorio de Fray Luis de León, estaban allí mojando las frailecillos, en fin. Y cuando se estrenaba allí,
yo creo que, no sé si era Gigante que es la que entró en ese, el final del camino que la hemos comentado antes, y que son estas piezas oscuras que hay aquí sin vidriar, que era una serie también que tuvo un éxito muy relativo, era sobre la construcción de la Catedral de Santiago, como imitar los pilares de la tierra, pero a la española. Entonces, claro, era una cerámica que no habían llegado los árabes, no hay cerámica vidriada, y había que imitar formas muy primitivas. No es tan chula, aquella de allí está muy bonita, que parece una urna de esas cinerarias neolíticas. Y ahora ya la que tenemos por ver es que cuando nadie nos ve, que ya tiene que estar montada, tiene que estar a punto de... Ayer miraba fotogramas para ver las series más esperadas de 2025, y está esta. Si tiene éxito de taquilla y todo eso, que la nota de prensa que yo saque tenga recorrido, porque si no, luego dice la gente, si no participan nada más que en cosas... Eso. Cuando nadie nos ve, por lo menos reparte bueno. Hay un indicador chungo que se ha caído Ana de Armas. Ya hay otra que ha trabajado en Misión Imposible y todo, que es una actriz muy buena. Pero yo llevo diciendo Ana de Armas un año, y ahora no sé nada. Y Maribel Verdú. En esta hemos hecho una cosa muy surrealista. En teoría, el crimen es en Morón. En la base de los americanos en Morón hay un asesinato. Y ahí, por lo visto, se esturrea mucho el SD o algo porque salen los tronos volando por el cielo, los penitentes. La película tiene gracia. Y entonces los americanos mandan a un agente a investigar y la Guardia Civil manda a Maribel Verdú. Pero están rodando en Toledo. Entonces había que recrear en Toledo una casa que tuviera carácter andaluz, como si estuviera en Sevilla Maribel Verdú. Y es lo que hicimos. Ahí llevamos piezas antiguas y piezas nuestras, nuevas. Entonces, bueno, vamos a ver cómo salen. Y eso. Estas también pues, nos pagaron el alquiler. No se quedan con eso. Preguntarnos algo. O decirme de qué queréis que hablemos más o lo que sea. Pues mira, yo te voy a hacer una pregunta, porque es que me enamora del Candil Blanco, no sé si será la mejor, pero como es la primera... No, ese es que está adjudicado, es la otra la que eso. No. No, yo te iba a preguntar que habla mucho de la repercusión cara a la publicidad que te hace, y esa publicidad te está siendo rentable económicamente a la hora de la gente comprarte, porque claro, si te lo regalas, llega un momento que la lucha no da más. Regalar, dicen las que dejamos para las películas. Claro, efectivamente, además no solo las que dejáis, sino que hacéis el trabajo gratis para ellos, porque lo único que están es publicidad, ¿no? No, eso te digo, ya hemos ido aprendiendo. Ah, bueno. Eso, me preguntas que en realidad qué rentabilidad real tiene este trabajo, ¿no? Eso es lo que yo te he intentado explicar al principio de cómo hemos ido evolucionando un poco. Al principio, claro, como diríamos gráficamente, se te abre el culo por participar en una película que sea, y te dices, venga, gratis, pero es lo que tú dices, lo que hay que tener un pensamiento más racionado, más materialista. Entonces ahí hemos ido evolucionando, lo que te decía un poco de Águila Roja. Necesitamos pagarlo. Por eso te digo, lo de Águila Roja. Es difícil de cuantificar qué retorno tiene eso en términos económicos. Pero bueno, lo que te decía, ¿cuánto valen los 5 minutos de reportaje de Águila Roja en gente? Es un dineral. Eso vale más, un anuncio le prestas menos atención que a ese reportaje. Sí, pero vosotros, por ejemplo, vuestra cerámica ya era conocida. El vestidito ya es una... Ya, pero no puedes vivir de la renta. Eso es otra de las cosas que yo también... no es que tenga gala, pero creo que me valora a mí mismo. Es decir, yo no he utilizado esa herencia para acostarme en ella. No la he utilizado como una cama, la he utilizado como una cama elástica. Para intentar aprovechar, no por mí, sino también un poco por el sector, por amor al oficio y a los valores culturales que tiene. Entonces, desde ese principio, entonces, Águila Roja, ahí entramos, dije, bueno, ya está, la publicidad, y que va a aparecer tu nombrecito al final de la serie, eso, bueno, te está haciendo marca, a fin de cuentas. ¿Cómo cuantificas qué gente te valora más como producto, como marca, a raíz de verte en televisión? Pues será un porcentaje determinado. A lo mejor hay gente que devalúa la marca por estar ahí, pero no creo. Y luego ya en las otras, pues ya más o menos ya te haces más pesetero, llamémoslo, o realista, pues ya decir, ya vas alquilando y lo que decimos, hay una relación de Paula Ortiz, de tu ventana a la mía, no saqué absolutamente nada. Lo que me costó llevársela a Zaragoza y venirme, que me lo pagaron, y la noche de hotel en Zaragoza.
Pero bueno, poco a poco ya vamos sacando estas de tu ventana de cuando nadie nos vea, y ya si había un alquiler bueno o aceptable. De hecho, yo me subí mucho pidiendo. Lobo, que es mi contacto, Alberto Lobo, que es uno de producción con el que llevo muchos años tratando. Tío, ¿te has pasado? Bueno, vale, pues ya está, dime tú lo que es razonable por una semana de verdad. Bajó, y luego cuando vio lo bien que lo hicimos, no sé, me volvió a subir el precio. Hay una relación honesta con él. Entonces, y luego las notas de prensa, por ejemplo, no es cuantificable, pero medio página de periódico también es muy cara. Yo creo que tienen una rentabilidad difícil de cuantificar, pero hacen marca y hago mi marca. No vivo de la marca de mi padre, que es muy interesante como base, maravillosa, pero ya a mí que se me identifique también con otro tipo de trabajo, más conectado con la sociedad. Buena pregunta. Al hilo de esto, el otro día tuvimos la ponencia de un director de arte y nos estuvo hablando de todo eso. Y nos puso, por ejemplo, nos dio el ejemplo de Lexus, es una marca súper conocida, de lujo, les dejó un coche para un rodaje, les prestó el coche, se cargaron el coche, hubo un accidente y estropearon el coche. Y cuando fueron a devolvérselo le dijeron, dinos lo que es la reparación, y dice, no nos merece la pena. O sea, se lo dejó gratis, se lo estropearon, no quisieron que les pagara la reparación, porque el Lexus sabía la repercusión a nivel publicidad que le iba a dar participar simplemente que su coche apareciera en esa producción un minuto o 30 segundos. Yo creo que eso es interesantísimo, pues claro que sí. La pieza de Águila Roja, después de 7 temporadas, tenía mastitis en el culo, estaban tocadillas de haberse movido, de haberla soltado, es inevitable. Esas piezas son ya difíciles de vender, pero ¿qué va a hacer? Bueno, pues tienen Nervalos que han participado en eso, no es la Guerra de la Galaxia, pero bueno, que se valora, Dios. Los de las gafas Ray-Ban estas en las películas de aviadores. No está mal, va añadiendo prestigio, claro que sí. Tú tenías... Dime. ¿Cómo es vuestro proceso de investigación y de diseño de las piezas así de época? ¿Tenéis como un equipo de arqueólogos o historiadores? Aquí, pues sí, yo muchas veces cuando saco las notas de prensa, el equipo de la sección de museología de Alfarería Tito, la sección de arte... Soy yo solo normalmente, algún colaborador así, pero que adopto distintas personalidades, como Espuma cuando se entrevistaba que estaba solo en el pueblo el tío. Ahora vamos a entrevistar al alcalde, Pero bueno, hombre, ya mi especialidad en Bellas Artes es conservación y restauración, pues normalmente, lo que un poco he dicho, si es que lo que tiene según la época, normalmente obra pictórica de la época, es como cuando vas a datar un cuadro, vas a datar, buscas contexto en distintos sitios, sobre todo obra pictórica, si es antes de la invención de la fotografía, y literatura, pero literatura pues te escarbar. Yo todo lo que veo que se menciona cerámica intento apartarlo, tenerlo ahí accesible para algún momento, pero es complicadete la documentación. Pero bueno, pues habiendo pintura, ya está. Luego también hay otras fuentes de investigación importantísimas. Si los archivos de los ayuntamientos están, no sé qué han quemado en ninguna de nuestras guerras, pues ahí también está muy bien registrado, por ejemplo, los empadronamientos de artesanos o compras que hacían los ayuntamientos a los ceramistas, a los alfareros, y viene muy bien descrito el producto. Loza blanca de no sé cuánto, platos de no sé cuánto, loza marrón de... Hay fuentes si se quiere hacer un trabajo realmente riguroso. Entonces, ya la práctica y también es que es nuestra vida. Entonces, pues también hemos visitado museos y no es que seamos súper especialistas, pero sí sabemos datar piezas populares que son muy difíciles de datar de Guadalajara, de esos son años pateando anticuarios y alfarería. En ese sentido, sí somos buenos ubicando piezas. Y luego ya históricamente ya te tienes que ir por otro lado, pero ahí vamos. Ese es el proceso, más o menos. Sí, no hay tanta. Venga, otra cosilla.
Digo, que si no he empezado a contar otra vez lo mismo, a la haría. Venga, dinos. Esa es de una colaboradora de nuestro taller, sí, esa que ganó el premio Unicaja de artesanía. Muy chula, ¿eh? Sí. Eso te hacemos una cuando tú quieras. Digo, hombre, esa es para venderla. En fin, todas esas cosas. Venga, dime. ¿Qué proyectos tenéis ahora? ¿Hacia dónde va vuestra cerámica? Dice, estábamos al borde del precipicio y hemos dado un paso adelante. Pues presentarnos otra vez al premio Loewe, que llevo presentándome 5 o 6 años y no paso de la primera criba. Pero nada, hay que seguir luchando. El premio Loewe es uno de los premios, ya lo sabéis, por monto económico, por prestigio de la marca. Pero mi padre está en algunos jurados, no de ese premio, de otros premios, con Enrique Loewe, que ya manda un poco la verdad en la marca, pero bueno, que la verdad que son piezones. Y te da un bañete de humildad, es decir, somos quienes somos. O no damos todavía en la tecla, es decir, yo creo que ahí en ese concurso hay que irse. Mira, yo me presento con Belling, el grafitero de Linares, que tenemos una colaboración ya extensa. Me he presentado con Xavier Monsalvase, que lo conoceréis, que en decoración de cerámica es uno de los tíos más. Nos hemos presentado con un chupacharcos, que es una pieza que tiene un peso histórico, que es una pieza neolítica, una virguería que es la que tuvimos en Homofaber en Venecia, que has dicho tú, Valencia. Me he acordado del chiste que contó ese. Y quiero decir, piezas que tiene mucho de lo que Loewe quiere, coño, no quiere raíces y renovación. Pues no, yo con entrar los 30 de estos que entran ya me conformaba. Yo no quiero los 50.000 euros, yo con los 30. Pero eso, por ejemplo, es decir, no perder mucho el hambre de vos, que la vas perdiendo con los años. Miras todo esto y dices, te entran ganas a veces de acomodarte más y no lo sé, y priorizas más la vida en familia, otras cosas. Pero no hay que perderla. Mi padre viene hoy aquí con 84 años y dice que si quiere ir a comprar cazuelas antiguas. Pues ese es otro ejemplo de no perder la curiosidad, no perder las ganas de aprender. Y en los concursos, gane o no gane, aprendes. Aprendes que no eres tan grande o aprendes que hay cosas que se te dan bien. Entonces, por ejemplo, eso es seguir ahí. Y luego satisfaciendo a clientes que te piden cosas rarísimas y una vez dices que sí, otra vez dices que no, pero en eso también te desarrollas. Ahora, para los Días Europeos de la Artesanía, ayer nos proponían, es que tío, no puedes decir sí a todo. Yo tengo una asertividad bajísima, proponía hacer una historia del viaje del aceite desde Andalucía a América, y en las ánforas a través de las ánforas que ha sido transportado desde los fenicios. Una preciosidad de propuesta, porque además quieren combinar impresión 3D, que ya la están haciendo unos colegas nuestros que hemos colaborado, los de More and More. Tiene una impresora de las gordotas de barro chulísima. Entonces, hacer ahí, recrear esas ánforas, que ahí sí sería un trabajo de investigación muy bonito, y además tienen una esa de esta virtual. Es decir, otro proyecto muy chulo y muy que una, lo que a mí me gusta, muchas raíces y muchas alas. Entonces, pues ya dije que sí, que son ya mismos los Días Europeos de la Artesanía. En fin, que sí, van surgiendo, sin proponértelo. Me quiero, mi proyecto también, da más tiempo para mi producción personal, que no hago nada más que encargo. ¿Por qué? Porque tienes que comer, y ahí vamos. Venga. Te quería hacer una pregunta con respecto a la colección que has dicho que ha hecho tu padre adquiriendo a lo largo del tiempo, y es que si todavía buscáis en mercados, cuando viajáis, si buscáis todavía y rascáis para ver si encontráis alguna pieza que sepáis que a lo mejor la están vendiendo por casualidad o de segunda mano o algo, alguna cosa que tú digas, madre mía, esto es un descubrimiento chulísimo, o no sé, ese tipo de cosas se hacen todavía, porque hay posibilidades de encontrar. Buscando siempre hay alguna posibilidad, no es como hace 30 años que iba a Madrid, a Vara del Rey, que es donde estaba la parte de rastro con barro, y era difícil no traerte 2 cántaros, 3. Pero ya te digo, mi padre, por decir, ya porque hay también unas limitaciones físicas, vamos a menos ferias, pero sí, por ejemplo, el Úbeda se está haciendo ahora todos los domingos al final de mes, se hace un mercado. No suele haber nada,
pero bueno, sigue comprando algunas cosas. Si no es estrictamente de lo nuestro, sigue habiendo cosas de etnología, digamos, que son interesantes y que describen sociedades de distintas épocas. Luego, sí, seguimos buscando y nos siguen ofreciendo, que sale a la venta colecciones que han estado haciendo personas a lo mejor toda su vida y luego se mueren y los hijos y las hijas desmontan esas colecciones en 2 días, una pena, cuando pierden discurso esas piezas, cuando se digregan, cosas de ese tipo. A las limitaciones económicas, pero sí, si salen piezas buenas, es decir, parideras, nosotros quizás tenemos la paridera más antigua que hay en España documental, que es de Triana de Sevilla, que es un piezón, es testimonia que se usó, o por ejemplo, ahora Bailén es un gran centro alfarero históricamente, pasa que en los años 60, 50 se enfocó más hacia materiales de construcción, ahora quieren hacer su museo y recuperar esa historia de alfarería más creativa. No tienen piezas de fondo, tienen que venir a nosotros, que tenemos ejemplares excelentes de Bailén, porque mi padre, sin ningún tipo de pretensión de ser Úbeda el ombligo del mundo, ha sabido valorar el talento en cualquier sitio donde lo ha visto. Entonces hay piezas de Bailén excelentes porque ha visto que había alfarerazos en Bailén. Y ahora pues ayuntamientos que no se han preocupado en décadas de su recurren a la colección nuestra. Entonces claro que es interesante por el placer de tenerla y por enriquecer ese recurso, esa biblioteca, digamos, que tiene del barro. Sí, que salen cosas buenas, seguimos comprándolas. Si te nos pisa con dinero, si tantas esas cosas. Pero sí. ¿No hay posibilidad de que eso vuelva a musealizarse? Pues ella no estaría más que entrar en el programa electoral de la próxima de esa. Mira, Úbeda ahora mismo el panorama artesanal está súper bien, nos llevamos todos, después de años matándonos, estamos todos fenómenos. Y entonces también hay miedo, a lo mejor, por los políticos de abrir un museo que hiera el ego de alguien. No lo sé, tía, es que no hay razón porque hay espacios arquitectónicos excelentes para albergar la colección. El otro museo, sin haber tanto turismo como hay ahora, con el turismo que había hace 20 años, ya se financiaba solo, se pagaban 100 pesetitas, eso para entrar, ya se cubría los 2 sueldos que había de la limpieza. Es decir, el museo, y le está ampliando la oferta turística. La oferta turística al turismo, es decir, la oferta recreativa, como queramos decir. Yo qué sé, sí, yo también, no es que no me gusta pedir, pero sí sería interesante, no hay expectativas. Yo no lo he oído, mi padre de vez en cuando lo dice, estaría bien que yo me muriera con esto organizado, pero no, claro, y que no se disgregara esa colección, muchas cosas, no hay nada. Aquí tenemos, por ejemplo, en el museo este que abrió la General, en el edificio este de hormigón tan grande, ahí colaboramos también en el Museo de Andalucía, hay todas las piezas antiguas que no tenían, reprodujimos nosotros todo lo de la cultura popular muy bonita, bebederos parideras de conejos, bebederos. Los bebederos tienen su diseño, que las gallinas se quieren subir lo alto de los bebederos y cuando se cagan en el agua ya no beben de ese agua. El bebedero tiene que tener un diseño muy depurado. Quiero decir, piezas muy chulas también, todas las que hay ahí son nuestras. Es decir, ese espacio también tiene que ser una institución, si queda alguna, que sea fuerte económicamente, no para nada, para comprarla, si nosotros tampoco, yo creo que nosotros exponiéndose dignamente la cederíamos, casi gratuitamente, porque garantiza esa continuidad. Pero no estamos por el barro. Yo qué sé. Es triste, pero yo qué sé, claro, si aquí esa colección y piezas que en Estados Unidos, en Holanda, tendrían un espacio muy digno y muy serios para investigar, porque son piezas que tienen un gran valor etnográfico y estético. La reina de su museo de la cerámica y la ciudad como ciudad tampoco está fuera del tema de la familia del barrio, pues eso, porque hubiera encima de ese atractivo, además de lo que sería ideal. Yo pienso que es por miedo a levantar susceptibilidades o algo así, porque al ser la colección nuestra, y eso que ya te digo que nos queremos ahora un montón, pero que yo qué sé, no lo entiendo yo tampoco. Vamos a hacer ahora un espacio dedicado a Joaquín Sabina precioso, que se lo merece muchísimo y todo, pero te da una envidia, tío, que le han dedicado, que se han gastado en fondos de estos que han venido un dineral. Dices, coño, si nosotros necesitaríamos solo un acondicionamiento. Gracias por decirnos, pero ha sido un trauma, eso es un trauma mío, yo he intentado no heredarlo,
pero eso es uno de los grandes traumas de mi padre, ese museo cerrado. Cuando ese museo se cierra tiene los redaños de enfrentarse a un PSOE de los años 90 que era una pisonadora en Andalucía. Y no nos laminó porque éramos de los suyos. No nos laminó, pero infló todo lo que pudo a nuestra competencia más directa y pagó su factura por ser un antisistema. En fin, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos gestores culturales? Si este lleva toda la vida ahí, no lo vamos... Vámonos, no voy a decir nada. No, pero yo sí, yo creo en la política. Yo qué sé qué hacer. Artesanía siempre están diciendo que nos tendrían que sacar de industria y meternos en cultura, que es verdad que pagaríamos menos IVA. Pero que los políticos son un instrumento al servicio de la sociedad. Entonces, lo que tienen que hacer es estar más sensibilizados, o nosotros saber explicarle mejor lo que le estamos ofreciendo. No lo sé. Entonces, ¿no crees que en España o en el panorama andaluz se esté empujando la cerámica, la alfarería hacia otro nivel un poco más alto, como has dicho antes, en otros países, Japón, Corea, Holanda, etcétera? Sí, sí, creo que se está haciendo. O sea, porque desde que se aprobó la ley esta de artesanía, claro que se está haciendo algo un poco más riguroso. Lo de maestro artesano, que me lo has mencionado tú en el currículum, yo qué sé. No, sí se está haciendo. Yo como soy partidario, mira, por ejemplo, Estados Unidos, la cerámica está en el diseño curricular desde primaria hasta la universidad. Nosotros hemos tenido una alumna residente en el taller del Pomona College de Los Ángeles, una tía que estaba haciendo neurología y tenía asignatura de cerámica. Y hizo un trabajo de rehabilitación, de recuperación de la motricidad fina a través del torno, una preciosidad de trabajo que une ciencia, une destreza, ese es el enfoque que yo quiero para nuestro oficio. Una seriedad. Ahora que están dando unos maestros artesanos, yo el primero, yo que voy a ser maestro artesano. Vale, que para lo que hay, vale. Y lo digo, no lo digo con falsa humildad, de verdad. Pero y me voy a poner yo el primero, porque es que luego, mira, de la revista Terrar, no sé con quién comentaba hace poco, la revista Terrar, que es de la Asociación de Ceramistas Catalanes, quizá la última revista de cerámica que hay en papel en España después de morir Antonio Viva. Bueno, ¿y eso qué va a pasar con eso? Porque eso sí que es un tema... Pero o sea que esa revista era Antonio Viva, prácticamente. Su Vladimir lleva la de Infocerámica, pero eso no hay quien lleve ya una revista de papel como en la Yasia, se escribe un articulazo. Eso yo creo que desaparece. Bueno, la otra, la de Terrar, la llevan los ceramistas esos, que hacen la mitad de la revista Emili Sempere. Pero bueno, ahí hay un sector más europeo, digamos, el enfoque, tienen sus galerías. Bueno, quieren sacar 2 ceramistas de Úbeda. Uno, digamos, con trayectoria, que sería yo, y uno de los nuevos, y me dice el director de la revista, como pidiendo disculpas, dice, no puedo sacar a los nuevos porque no hay fondo. No hay fotos, no hay... digo, pero es que son malas las fotos. Dice, no es que son malas las fotos, es que no hay... ¿Qué está aportando toda la cerámica contemporánea haciendo cristalizaciones que llevan 60 años haciéndose cristalizaciones? ¿Qué me estás vendiendo, socio? Arriesga, equivócate, es ridículo si hay que hacerlo, pero arriésgate. Estamos... formación transversal total, conéctate con otras cosas, comprométete con valores sociopolíticos, que hay muchas cosas que reivindicar en este mundo, y mójate. Oye, ¿qué modernidad es esa? Y a nivel de colaboraciones, porque has hablado de Moras Modas, ¿vale? Sí. Yo conocí las jornadas de artesanía en el Congreso de Artesanía que hubo. Fantástico. Llevan como eso, han dado como un paso más a la innovación, al experimentar, a la impresión 3D con cerámica y todo. ¿Tú qué importancia le das a esa colaboración? Porque yo creo que en el momento que estamos es que es fundamental. Claro, colaboración entre distintas disciplinas. Yo toda la importancia, si es que aporte lo que nosotros no tenemos y nosotros aportarle a ellos lo que necesitan, que tiene que estar basada, por supuesto, en una relación personal buena, también indispensable, porque puedes poner al mejor, lo que hemos dicho antes, al mejor técnico en un aspecto y a lo mejor en otro, y no hay fluidez, no hay comunicación, no hay afecto, en fin.
Eso, pero que ese es el futuro. Está claro que tengamos visiones nuevas porque, para no pecar, lo que hemos dicho de la participación de la alfarera coreana en el taller para que lo continúe. Eso es esencial. More and More es un ejemplo de colaboración para ser una empresa de Úbeda, que tampoco es aquello Manhattan, pero tienen una visión muy abierta e invierten en innovación. La impresora es un gran aporte para todos, está a disposición de todos los talleres que queramos estar con él. A nosotros ha sido una colaboración utilísima. La de Xavier Monsalvase, utilísima también lo personal. Yo lo que respetó demasiado nuestras piezas, tenía que habernos las llenado del dibujo ese que hace abigarrado, pero como es un tío, un amante de la alfarería, pues también veo que era una forma muy chula y dijo, yo no quiero esto anularlo con mi pintura. Entonces tenía que habernos perdido el respeto un poco más. Pero bueno, de todas aprendes y de todas te enriqueces con Belling, otro tío. Belling es una colaboración interesantísima para nosotros acceder a generaciones que no mirarían una pieza de barro ni borrachos. Cambio, que vayan apadrinados por Belling va a hacer que tengan una predisposición a valorar ese trabajo. Yo colaboraciones, las que no echen, que haya feeling. Entonces, porque Santiago Calatrava llamó a mi padre cuando le iban a dar, cuando le dieron el Premio Nacional de Artesanía, y como hubo discordia desde la primera llamada, porque el otro dijo, es que yo hago unos vasos, y mi padre dice, pero unos vasos de bebé. Claro, el otro decía unos vasos que eran unas copas, en fin, sí, es un gran creador. A Calatrava le gusta mucho la cerámica y tiene en Mallorca su equipo de técnicos, de hornos, ya dibuja. Pero eso, la afinidad humana tiene que reinar, porque eso las piezas lo van a respirar luego. Entonces sí, colaboraciones todas. Y desde el ámbito académico, que investigáis cosas populares, bonitas, y eso. Dime. Quería preguntar una opinión personal, porque ahora hay un poco de diferencia o dos términos como si fueran diferentes, alfareros y ceramistas. Si hay alguna opinión, porque vosotros venís de una generación de tu padre, tuyo, como todas estas en lo tradicional y moderno, contemporáneo, que no sé si veis alguna diferencia. Yo creo que es quedar mano a mano, pero no todas ceramistas que sepan alfarería, pero alfareros pueden hacer todo esto, ¿no? Entonces, si tú ves alguna diferencia o qué opinas sobre los que graduamos de aquí, que tenemos un poco de conocimiento de cada cosa, pero no somos especialistas de una cosa, como vosotros, que sois especialistas de esto, ¿no? ¿Qué opinas sobre eso? Yo opino que parece que se van diluyendo los términos. Han estado siempre como muy limitados. Ahora parece que es cerámica de autor. Cerámica de autor como que engloba un poquillo más la parte artesanal y la parte artística. Antonio Viva decía, que era muy gracioso, decía, el alfarero lo que quiere es cobrar como un ceramista y seguir produciendo como un alfarero. Y eso no puede ser. Entonces, queríamos chocotajá o teta y sopa, como se dice normalmente. Es que no tenemos el prestigio de eso, cuando técnicamente a lo mejor somos superiores algunas veces. Pero es verdad que no tiene el concepto. Digamos que la alfarería reproduce modelos heredados. Y su objetivo es reproducirlos bien. ¿Qué pasa? A raíz de los años 60-70, como decíamos, ya no he hecho la pregunta, no estoy repitiendo las preguntas, lo siento. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Medio, ¿no? Que a partir de diluirse las cerámicas populares estas de uso a cerámicas más creativas, empieza a aparecer esa incomodidad, digamos, de que el alfarero quiere ser más que alfarero. Uno, por ejemplo, como en el caso de mi tío Paco, no se siente suficientemente desarrollado dentro de la alfarería popular y dice, no hombre, yo hago escultura, ¿dónde vamos? Y otros, como mi padre, yo creo que sintió desde el principio que dentro de la alfarería podía sentirse perfectamente representado y empoderado dentro de eso. No hubo ese complejo de partida que solía haber a lo mejor los alfareros de los años 60, de los 70, 80. Y ahora ya con esta generación nuestra también, como hemos tenido acceso a una formación mayor, ya otra vez aparece que estamos haciendo lo mismo que nuestros abuelos, pero le damos aquí un discursazo muchas veces que parece que estamos haciendo a Dios. Y es verdad que estamos haciendo a Dios, porque si fuéramos a otro país, pues sabemos que hay el mismo valor en una taza de té que en una obra de Chillida. Si somos humildes y sabemos
ver las cosas con una mirada no economicista, una mirada limpia, desprejuiciada y todo eso. Porque sí, porque, en fin. Entonces yo creo que se va diluyendo un poquillo eso. Ya que se exponen galerías de ceramista y que produces menos, yo qué sé, por ahí irá la cosa. Tú cerámica de autor, y ya está. Y según el cliente le vendes como una artesana o le vendes como un artista. O en los talleres muchas veces ves las dos partes de la producción. En el nuestro lo ves que hay piezas de un tipo y piezas de otro. ¿Te he respondido medio bien? Sí, que deja más confusa. Ahí yo creo que va cambiando con el entorno. De hecho, la palabra artesano ha ganado prestigio en los últimos años. Es decir, hay muchos cantantes, literatos, que se consideran, yo soy un artesano de la palabra, soy un artesano de la música. Ha ganado prestigio porque quizás la de artista se ha devaluado, porque hemos visto muchas cosas raras que han parecido a priori que no tenían balón, que quizás lo tuvieran, pero ya no quieren ser artistas, quieren ser, la palabra artesano ha ganado prestigio. Si yo soy una persona que trabajo mi obra, que hay mucha constancia, hay mucho sudor, aparte de inspiración. Como decía Machado, el trabajo escribe y la inspiración corrige. Que se la diría ya Benjamín Prado, que es perfecta, sin ninguna pretensión. Tú escribes, produces y luego ya la inspiración selecciona. Todas esas cosas, hija mía. De todas maneras se ha prestigiado muchísimo el oficio. Yo se lo digo a mi padre cuando vemos precios y todo eso. En algunas zonas, en Úbeda es un chollo, en Úbeda hay mucho turismo, no somos muchos talleres y la competencia que se ha establecido entre nosotros no es bajar precios, sino es más bien a quien hace cosas más creativas, a quien se presenta más premios, una competencia que en el fondo es buena para el oficio, más que competir directamente. Y el turismo, que es un cliente perfecto, porque hay turistas de menos nivel adquisitivo y le puedes ofrecer piezas y no tiene intermediarios. Eso es... No sé por qué me he ido a referir a Úbeda. Estáis cansadas ya, ¿no? No. Está bien. ¿No tienes por ahí alguna fotillo de lo del OEB Craft Prize? ¿De lo que presentamos? Pues sí, la tenía en el pendrive ese que tenía por ahí. Pero de los de Monsalvase... Si ese lo tengo yo en mi Instagram y todo. Son los chupacharcos. Es que los chupacharcos, para entenderlos, hay que verlo cómo funciona. Mira, estos son los chupacharcos de Monsalvase. No, ves, esto es lo que te digo, como que están muy chulos, pero los respetó como si fueran un costurero. Están muy bien de línea y todo eso, pero... No, aquí ya lo vamos a ver. Ahora, a ver, yo creo que lo va a hacer... Este es la sala de Belén. No, ya está así mismo. A ver. A ver, que aquí lo va a ver. Mirad cómo funciona el chupacharco. ¿Ves? Tú arrumas que hay muy poca cantidad de agua. ¿Sabes? Para robar gasolina es perfecto. Porque no entra en contacto con la boca ni nada. Entra por el asa que está hueca. Que bien pierde. Bueno, está. Esto es Belling, que tiene más capacidad de comunicación, de montar estos vídeos, todo eso. Que tiene música, ¿no? Bueno, entonces ya está, ¿qué hacemos? ¿Damos por concluida la charla o lo que me diga María? María, lo que tú digas. ¿Qué hacemos? ¿La has pisado ya o no? Gracias.